tal? Mi nombre es José Ricardo Raimundo Fernández Delgadillo. El día de hoy voy a compartir con ustedes esta cápsula referente a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivado a lo que de cierta forma esta comisión puede o podemos identificar una serie de vulneraciones de derechos humanos que nos permite identificar cuándo y cómo y por qué se debe utilizar el análisis de contexto de manera que nosotros podamos identificar esta y cada una de ellas. Voy a empezar con una parte introductoria. Recuerden que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las recomendaciones que emite y que de cierta forma que advierte a que nos referimos a este análisis en este sentido, la gran mayoría de autores no advierten un concepto en común. Sin embargo, que se determinan circunstancias que permiten conformar ideas generales. El análisis específicamente remite a la palabra en un contexto y que permite establecer un conjunto de circunstancias o factores o elementos que alrededor de un caso en el cual nos proporciona los detalles que ocurrió en la determinada circunstancia, en específico en materia de derechos humanos. El análisis de contexto pues nos permite analizar de forma detallada el conjunto de violaciones derivado en torno a estas circunstancias que giran en torno a un caso, que se pueden derivar en torno a estas circunstancias y que sobre todo nos va a proporcionar elementos que nos puedan ubicar, identificar y sistematización en generalización o estructuración de determinadas violaciones de derechos humanos. Por ende, se dice que el análisis de contextos es una suma importancia y de utilidad. Cuando nos referimos a violaciones a determinados grupos considerados de prioridad, bajo una óptica procedemos a analizar o realizar nuestro análisis del caso. Por un lado, empezaremos por identificar en nuestro caso, que el día de hoy voy a compartir con ustedes, referente a la recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos con número de recomendación 32/2018, y que de esta es la vulneración referente a los derechos humanos con motivo de una serie de manifestaciones que se llevaron a cabo el 23 de diciembre del año 2015 por conjunto, por pobladores de 60 años y más que vieron vulnerados sus derechos a seguridad social como antecedentes por falta de pago oportuno de sus respectivas pensiones, o bien por la falta de fondos de los cheques, haciéndolos posibles de cobrar. Esto dio como resultado que este conjunto de personas adultas mayores se presentan ante el Palacio del Ayuntamiento de Veracruz, de Orizaba, Veracruz, en específico Coatzacoalcos y Jalapa, para exigir una resolución a esta solución a una problemática de falta de pago de pensiones, entendiéndose así como un motivo de estas manifestaciones, y sin que exista dato que permitiera advertir la existencia de la comisión de un delito de elementos de seguridad pública, desalojaron con excesivo uso de violencia a estos pobladores, derivado en violaciones a su integridad personal, así como al trato digno, sobre todo en contra de periodistas que se encontraban en el lugar manifestándose y cubriendo la nota periodística. De esta manera, como conjunto de violaciones a derechos humanos que se pudieron advertir, y derivado de estos sucesos encontramos violaciones a derechos de seguridad social, violaciones a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la integridad de personas y al trato digno, y al acceso a la justicia, sobre todo
porque las autoridades fueron omisas en realizar de manera inmediata y efectiva las investigaciones que para advertir la responsabilidad de estos elementos que atendieron contra las personas y que atentaron en contra de estas mismas personas adultas, mayores, a los periodistas. Otro elemento que vale la pena analizar dentro de esta recomendación es la identificación de las víctimas. Particularmente que aquí hay que tomar en consideración que por ley general de transparencia y acceso a la información, así como por la ley federal de transparencia y acceso a la información aplicable a toda la República Mexicana, los datos se encuentran protegidos, motivo por el cual en nuestra recomendación no contamos con nombres ni edades específicas de los sujetos, pero de cierta forma este tipo de grupo de gentes que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos, de seguridad social, de derechos de seguridad social, así como violaciones a las víctimas por la integridad de las personas y a la libertad de expresión, constituidas dentro de los periodistas. Podemos decir que las víctimas, podemos advertir que además hay un número indeterminado de personas a quienes se les vulneró su libertad de reunión y de derecho a la seguridad social, porque desconocemos el número total de los poblados que fueron afectados por la omisión de la autoridad en el pago de las pensiones. En ese sentido, nosotros podemos advertir que este tipo de víctimas, que de acuerdo con la definición que nos proporciona la Organización de las Naciones Unidas, ha sufrido un menoscabo a su interés patrimoniales, sobre todo tomando en consideración que el derecho a la pensión se encuentra reconocida desde la Carta Magna, además de encontrarse establecido como obligatorio a la ley de pensiones, a la pensión de vejez, viudez, enfermedad o incapacidad, lo que implica, por lo tanto, que existe una obligación por parte de la autoridad que otorga este tipo de pensiones y mantener la continuidad del pago. Bajo esta óptica, nuestros tipos de víctimas podemos advertir como variados, es decir, podemos encontrar que en el presente caso pues, hay tanto víctimas de carácter individual como de carácter colectivo. Particularmente llama nuestra atención en este sentido la premisa, porque podemos ubicar que en contra de periodistas, las víctimas de carácter individual, porque fueron específico dirigido contra ellos, el que se limita su libertad de expresión para cubrir una nota periodística y tratar de callar la cobertura nacional sobre los hechos. Como bien se sabe, han sido muchos periodistas agredidos y de cierta forma en todo el país por cubrir ciertas notas periodísticas y de tratar de callar la cobertura nacional en ese sentido, que estaban en las manifestaciones y por tanto contra ellos, que atenta contra el derecho de la integridad personal y el trato digno. Podemos advertir que como colectivo, pues las personas víctimas a las que se les lesiona su derecho de reunión porque está manifestándose, se vieron violentada la posibilidad de asociarse para hacer el reclamo social, pero además como colectivo por parte de la sociedad encontramos a todo el número de indeterminado de personas que vieron vulnerado su derecho a la seguridad social, particularmente porque desconocen cuando más, independientemente de los que manifestaron, no recibieron su pago de forma oportuna o bien tuvieron un pago ficticio porque entregaron cheques que carecían de fondos, que advierte que el propio Estado estaba encontrándose en una posibilidad de cubrir este derecho humano bajo la óptica
Pero nosotros podemos o hemos optado también por traer a nuestra memoria algunos elementos de la victimología. Podemos advertir que los autores como Hans, en este tipo de víctimas, el carácter colectivo considera que las víctimas con una resistencia reproductiva reducida, particularmente por causas asociadas a la temporalidad y crecimiento, es que quieren decir que se consideran víctimas con una resistencia reducida porque al ser personas adultas mayores, los propios padecimientos de su edad, de la situación de la enfermedad, de la viudez, de la incapacidad, entre otras, agrava la percepción del daño porque no pueden defenderse tan bien. Consideramos importante tomar en consideración el señalamiento que nos hace eh, eh, pues Newman, porque este tipo de víctimas radica tanto en colectividades porque el Estado realiza un abuso de poder en contra, pero además son víctimas del sistema social porque históricamente las personas de la tercera edad han sido personas no de cierta forma que estas personas pues reconocen como, no se reconocen como grupos de prioridad, situaciones que nos maneja de manera más concreta quien advierte que se trata de víctimas especialmente vulnerables, precisamente ante la edad y que en la que se encuentran estas personas de 60 o más. Ahora bien, aquí tenemos que advertir que existen ciertos elementos que nos permiten determinar que este tipo de situaciones o de casos que requiere el análisis de contexto para determinar violaciones de derechos humanos, sobre todo porque nos plantea ciertas estadísticas de gran cantidad de la población en el estado de Veracruz, correspondiente a una población eh, pensionada y sobre todo pensionada por vejez, lo que quiere decir, estamos reconociendo aquí la preexistencia de la condición de vulnerabilidad de las personas adultas mayores que fueron pues de cierta forma acalladas a través de uso excesivo de violencia. Además, se advierte que en días antes del 23 de diciembre del año 2015, que no fueron materia de análisis por una queja directa ante la comisión el 21 y el 22 de diciembre para hacer saber de estos actos que había manifestaciones previas respetando a la falta de pago prácticamente porque se dio a conocer, fue un atraso de advirtiéndose además que las autoridades habían realizado un compromiso por escrito que permitía establecer el pago en esa misma fecha, la situación que no ocurrió. Por ello es que el 23 de diciembre se suman a estas manifestaciones víctimas, personas que fueron víctimas a las que alusiona este caso para reclamar el pago oportuno. Además tiene que tomar en consideración que las víctimas especialmente vulneradas que se establece o se reconoce hoy como grupos de prioridad desde la planeación de la democracia, sobre todo porque es parte de la política nacional el garantizar el mínimo vital a estas personas, reconociendo que ya en un momento determinado trabajaron y advirtieron el derecho de pensión. Con motivo de este trabajo y porque por ende la pensión les debe de ser proporcionada en momentos en los que ya no cuentan ni con las condiciones físicas y psicológicas de la salud, ni con la edad para realizar esfuerzos y continuar con la vida laboral, reconociéndose además que se requiere de una especial protección para que estos puedan subsistir todos y cada uno. Como bien lo mencionaba yo, que pues de cierta forma podemos advertir que todos los datos que permiten determinar se trata de la necesidad de un análisis
y sobre todo porque existe la manera previa de presentación y sustentación de este caso ante la comisión. Bajo esta óptica, nosotros tenemos que advertir tanto los objetivos como las preguntas que se plantea en un análisis se derivan prácticamente, pues de cierta forma, aspectos según la lectura, y que advierten primero, pues, que nada el análisis del contexto para realizar sobre todo las situaciones que ocurrieron de forma previa a la sustentación del caso, y por tanto que no era de competencia del órgano tanto jurisdiccional como no jurisdiccional, en este caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí podemos advertir que el análisis debe realizarse sobre los hechos de la fecha 21 y 22 de diciembre, sobre las manifestaciones que retrasó en pago, así como se plantea el cuáles fueron antecedentes de la manifestación, y que de cierta forma en segundo momento tenemos que analizar si es necesario o no realizar un análisis, porque no todos los casos ameritan esta técnica o esta práctica, que quiere decir que en nuestro caso sí era necesario el análisis de contexto, sobre todo para advertir la violencia generalizada de la impunidad del abuso de poder que se lleva a cabo en contra de las personas de la tercera edad, y pues ya incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos había determinado que se trataba de un grupo especialmente vulnerable. Por lo tanto, aquí cabe cuestionarnos que las condiciones preexistentes de un grupo de vulnerabilidad, y sobre todo identificar de qué manera se ve reflejada esta necesidad. En el caso prácticamente lo vemos enfocado en la idea de que las personas adultas mayores, pero también cabe advertir que es necesario que en el caso de los periodistas, porque México ha sido un país en el que en las últimas fechas prácticamente se han caracterizado por una extrema violencia en contra de los periodistas, y que de cierta forma también han sido vulnerables incluso de asesinarlos, y que de donde se incluyen pues la desaparición forzada. Podemos advertir que en nuestro caso estos periodistas que fueron acallados a golpes a través de toletes y excesivo uso de la fuerza física, prácticamente los policías no utilizaron los protocolos que corresponden, se les negó la posibilidad de la cobertura y el derecho a la información, porque para que pudieran compartirla con los pobladores. Finalmente, el tercer elemento que se debe tomar en consideración, pues respecto al análisis, puede decir que versa en particular ya no sobre en el necesario y ahora, se trata de la materialización. Todos estos aspectos que hemos hablado y que estoy compartiendo se reflejan en un caso específico, y así analizamos que las víctimas en contra de los derechos a la seguridad social, y las víctimas en contra de los derechos de la libertad, de la reunión de libertad y de expresión, y en contra de su integridad personal, vemos que así materializa sistematización, generaliza la estructuración de violencia, porque ya en el país, a pesar de que hay políticas, se trata de impedir estos ataques, y tratando con especial prioridad, se advierte que continúan existiendo fallas en la implementación de la política, sobre todo porque carecemos de sensibilización en torno al cuidado del adulto mayor, y sobre todo sensibilización sobre la importancia que reviste la labor periodística en la información en el país, adecuado con estas ideas. Al plantearse o cuestionarse que las medidas que se pueden adoptar en el caso, vamos a distinguir que ya nuestra lectura advierte que ciertas medidas para la separación del daño y la evitar y la reparación del daño, y evitar
la repetición de prácticas, encontramos que la recomendación 32/2018 se encuentran las medidas cautelares para garantizar el pago oportuno de las pensiones, pero además se condena al Estado a mejorar sus sistemas para la implementación de la normativa ya existe, es decir, reconoce que México y particularmente el Estado de Veracruz cuenta con legislación específica respecto al uso de la fuerza pública y al respecto a la libre manifestación de ideas. Sin embargo, por alguna circunstancia en este caso no se aplicaron o consideraron en su de cierta forma podemos advertir que en primer momento se requieren medidas para establecer el equilibrio entre la política que se plantea en materia presupuestaria y la cobertura de los derechos humanos, y que de cierta forma esto podemos ver que en la actualidad que se plantea la creación de diferentes becas o diferentes pensiones para favorecer a grupos vulnerables, pero lo que no se está tomando en consideración en el recurso económico que se requiere para proveer de manera continua estas pensiones, así como en el último momento que hubiera visto a nivel nacional, se señala primero que empezará pues de cierta forma que lo ocurrido en cada mes en los que se debe de depositar la pensión, precisamente porque el dinero no se encuentra disponible para la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema de administración tributaria para la disposición y otorgamiento de las pensiones, que en lo que está pasando no existe un equilibrio sobre lo que tenemos en contra de lo que podemos otorgar. Y en segundo momento, para nosotros debería ser importante el incrementar las medidas de sanción y disciplina a los elementos de seguridad que incumplan con la aplicación de los protocolos sobre el uso excesivo de la fuerza, pero además también incidir en la capacidad de la certificación sobre los protocolos, considerando también que es necesario que puedan advertir la creación y la civilización sobre la importancia que recibe la determinación de grupos vulnerables, sobre todo la característica de las cualidades en el que estos grupos se ven reflejados. Podemos advertir que aquí la gran importancia es que se tiene que de una manera seguimos civilizando a los derechos de estas personas, porque no somos empáticos respecto a las necesidades, pero sobre todo no somos empáticos respecto a la trayectoria que traen detrás obviamente, de todas estas medidas requieren recursos necesarios para poder implementar como políticas, no como ajenos a la reconexión de las circunstancias económicas que atraviesa el país, y que por lo que el cual sea difícil aplicar, pero no sería imposible. Aquí tendríamos que realizar un estudio financiero más que de detalle para poder determinar incluso la necesidad de un momento determinado de incrementar impuestos para poder realizar un ingreso adecuado para cubrir todas estas pensiones que ya por derecho pues les corresponde. De cierta forma les agradezco. Estaré nuevamente compartiendo ciertas cápsulas. Que tengan excelente día. Hasta luego.